Esto es Novorossiysk, la puerta más grande del Imperio ruso al Mar Negro, el corazón palpitante de las exportaciones energéticas de Moscú. Pero en la mañana del 29 de noviembre, ese corazón dejó de latir. Ucrania atacó la arteria energética más importante de Rusia, los puntos de carga del oleoducto del Caspio. Sin embargo, la crisis no se limitó al puerto marítimo. Al observar el mapa en una escala más amplia, se despliega una imagen de caos por todo el Mar Negro. Al mismo tiempo, la famosa flota fantasma de Rusia se convirtió en presa en las aguas abiertas del Mar Negro. Los petroleros Kiros y Virat fueron atacados por drones ucranianos y convertidos en chatarra. Esta cadena de acontecimientos obligó a Putin a enfrentarse a una única realidad. El Mar Negro ya no es el estanque seguro de Rusia, sino la impotencia logística de Rusia. Sin embargo, el verdadero terremoto no ocurrió en Moscú, sino a 2000 km al este, en Astana. Y el precio que Putin debe pagar por esto es aún más pesado que perder una batalla. ¿Por qué? Porque el 80% del petróleo que fluye a través de esa terminal pertenece a Kazajistán, no a Rusia. Este oleoducto pertenece al consorcio del oleoducto del Caspio, o CPC, que comienza en el campo petrolero de Tengiz en Kazajistán, serpentea 511 kilómetros a través de territorio ruso y llega al Mar Negro. Este oleoducto es la aorta de la economía de Kazajistán. Y hace 4 años, cuando Kazajistán tenía otras opciones, eligieron el camino fácil, y comerciaron a través de Rusia, confiando sus ingresos nacionales al paraguas de seguridad de Vladimir Putin. Ahora, el karma está cobrando el precio más alto por esa elección. Mientras Putin se burlaba de los medios occidentales en entrevistas diciendo que Alemania está en recesión por renunciar al gas ruso, él mismo corta la línea vital económica de su aliado más cercano, Kazajistán, solo por un puerto marítimo que su ejército no puede proteger. La declaración emitida por el Ministerio de Energía de Kazajistán tras el ataque fue un documento que llevó los límites de la cortesía diplomática al extremo, lleno de ira contenida. Al condenar el ataque, el ministerio enfatizó que se trata de un proyecto energético completamente civil e internacional. Empresas occidentales como Chevron y Exxon también forman parte de este consorcio. La implicación de esta declaración es muy clara. Kazajistán le está diciendo a Putin: tu guerra está afectando mi economía y las inversiones de mis socios occidentales. Si ni siquiera puedes proteger tu propio puerto, ¿por qué debería confiarte mi petróleo? Y entendemos que este incidente es en realidad una oportunidad de oro para que Kazajistán se oponga a Putin. Aún más importante es el anuncio del ministerio sobre planes para implementar urgentemente rutas alternativas. Entonces, si el petróleo de Kazajistán no pasa por Rusia, ¿hacia dónde fluirá? Al mirar el mapa, podemos ver claramente la lógica geopolítica y económica que empuja el flujo hacia el sur, hacia el corredor energético del mundo túrquico. La ruta actual, la ruta norte del CPC, transporta el petróleo directamente al epicentro de la guerra, a Novorossiysk, que ahora está en llamas. Esta es ahora una ruta mortal, declarada zona de guerra por las compañías de seguros, donde las tarifas de envío se han disparado, y el riesgo de ataque es siempre presente. La solución alternativa es el ramal energético del corredor medio, que ha estado en la mesa de discusión durante años, pero fue relegado a un segundo plano por la presión de Rusia. El oleoducto Bakú-Tiflis-Ceyhan, conocido como BTC. En esta nueva ecuación estratégica, la ruta es la siguiente. Desde los puertos de Aktau o Kurik en Kazajistán, los petroleros o ferries que transportan vagones de tren y camiones, cruzan el mar Caspio, y llegan al puerto de Bakú en Azerbaiyán. Esta es la primera y más importante etapa, que evita completamente a Rusia. Una vez que llega a Bakú, el petróleo de Kazajistán escapa del control ruso. La expansión y modernización de los puertos de Aktau y Kurik son cruciales para acelerar este flujo de petróleo. La ruta más corta y rápida Bakú-Supsa transportará el petróleo de Kazajistán al puerto georgiano de Supsa, en el Mar Negro. El petróleo de Kazajistán, al llegar a Bakú, se integrará desde allí en el oleoducto Bakú-Tiflis-Ceyhan. La ruta atraviesa Azerbaiyán, bordea la ciudad de Tiflis en Georgia y llega a la terminal de Ceyhan en la costa mediterránea de Turquía. Este panorama no es solo un boceto trazado entre Ankara y Astana. Tras bambalinas, el jugador más poderoso en el gran juego global, Estados Unidos, ha vuelto a la mesa de negociaciones. Y esta vez, no llegaron solo con mensajes diplomáticos, sino con cheques por valor de miles de millones de dólares. Sería ingenuo interpretar la reacción repentina y dura de Kazajistán al ataque de Novorossiysk como un simple arrebato de ira momentáneo. Esta reacción es el resultado de una estrategia centrada en Washington que ha sido meticulosamente tejida durante muchos meses. Recordemos que justo antes del ataque a Novorossiysk, en noviembre de 2025, se firmaron acuerdos históricos durante la visita del presidente de Kazajistán, Tokayev, a Estados Unidos. En total, se firmaron más de 30 acuerdos bilaterales, por un valor de 17,2 mil millones de dólares entre Estados Unidos y Kazajistán. La joya de la corona de estos acuerdos fue un contrato de 4,2 mil millones de dólares con el gigante ferroviario estadounidense Wabtec. ¿Y por qué locomotoras y no tecnología o agricultura? Porque Estados Unidos está enviando este mensaje estratégico a Kazajistán. Te liberaré de la hegemonía logística de Rusia. Moderniza tus ferrocarriles. Te estoy proporcionando las locomotoras de carga más potentes del mundo. Transporten su petróleo, uranio y otros minerales importantes a Occidente a través del mar Caspio, no a través de Rusia. Por otro lado, hay otro punto extremadamente importante para Putin. Mientras Rusia se desangra en su frontera occidental, una potencia mucho mayor,
más silenciosa y mucho más peligrosa, está surgiendo al este de Kazajistán, la República Popular China. No hay vacíos en la geopolítica. La diplomacia del yuan de Pekín está llenando el vacío de poder que Rusia ha dejado. Sin embargo, esto no es una salvación para Kazajistán, sino una nueva pesadilla de equilibrio. Solo en la primera mitad de 2025, las inversiones de la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China en Asia Central, especialmente en Kazajistán, superaron los 23.000 millones de dólares. Esta es una cifra astronómica. Este dinero no solo se gasta en puentes, carreteras o fábricas. Este dinero se está gastando para comprar influencia política. Aprovechando la debilidad de Rusia, China está poniendo bajo su propio control la infraestructura energética y logística de Asia Central. Además, la presión política de China sobre Kazajistán está aumentando. Pekín está tratando de atar a Astana más estrechamente a su política de una sola China y a su propia arquitectura de seguridad. El presidente de Kazajistán, Tokayev, se encuentra ahora en la posición de un líder que camina sobre la cuerda floja. Por un lado, una Rusia herida, paranoica y agresiva. Por el otro, una China exigente que asfixia con su poder económico. Kazajistán está atrapado en una prensa entre dos superpotencias. El bombardeo de Novorossiysk y el colapso de la ruta rusa amenazan con hacer a Kazajistán aún más dependiente de China. Si Kazajistán no puede vender su petróleo a Occidente, China será el único comprador. Y China es conocida por imponer precios despiadados en los mercados donde es el comprador monopólico. Esto significa que la economía de Kazajistán escapará de la dependencia de Rusia, solo para caer en la dependencia de China. Aquí es exactamente donde Kazajistán necesita un tercer camino, una salida de emergencia. La única ruta que puede escapar de la presión económica de China y la amenaza militar de Rusia, el mundo túrquico y Occidente a través del mar Caspio. Mientras acepta la zanahoria de 23.000 millones de dólares de China, la administración de Tokayev no tiene más opción que recurrir a Estados Unidos y Turquía para evitar el garrote. Por eso la crisis de Novorossiysk no es solo un problema logístico, sino una lucha por proteger la soberanía de Kazajistán. Sin embargo, la dura reacción de Kazajistán ante Rusia no es solo un enojo del momento. De hecho, los lazos ya habían comenzado a romperse mucho antes del incidente de Novorossiysk, en las profundidades de la estepa, en Oremburgo. Para entender esto, necesitamos retroceder un poco. El momento en que el matrimonio energético entre Kazajistán y Rusia realmente comenzó a fracturarse, no fue en Novorossiysk, sino cuando la planta de gas de Oremburgo fue atacada. Cuando Oremburgo, una de las instalaciones energéticas más estratégicas de Rusia, se convirtió en el objetivo de los drones suicidas de largo alcance de Ucrania, la onda expansiva de la explosión se sintió más claramente en Astana que en Moscú. ¿Por qué? Porque esta instalación es un órgano vital no solo para Rusia, sino también para calentar las regiones del norte de Kazajistán. Kazajistán firmó un importante acuerdo de intercambio de gas con Rusia, para resolver su problema crónico de suministro de gas natural durante los meses de invierno y proteger a su población del frío. El acuerdo parecía perfecto sobre el papel. El gas de la instalación rusa de Oremburgo se bombearía a Kazajistán, garantizando la seguridad energética. Sin embargo, con el ataque de Ucrania a esta instalación, esta ruta de suministro vital se vio amenazada de la noche a la mañana. La interrupción en Oremburgo no limitó la crisis entre los dos países únicamente al sector energético. La tensión se extendió rápidamente a las rutas logísticas, específicamente a la frontera. Imágenes satelitales e informes logísticos documentaron largas filas de camiones de varios kilómetros en los cruces fronterizos entre Rusia y Kazajistán, con conductores esperando durante días y cadenas de suministro interrumpidas. Entonces, ¿por qué se está erigiendo un muro de Berlín invisible entre estas dos naciones que profesan una amistad sin límites? La respuesta: la paranoia de seguridad de Vladimir Putin. Temeroso del sabotaje tras la guerra en Ucrania, el Kremlin ve cada camión y contenedor que llega de China a través de Kazajistán como un potencial caballo de Troya. Las unidades de seguridad de Moscú están deteniendo miles de camiones en la frontera bajo el pretexto de controles técnicos y procedimientos de seguridad. Las mercancías que vienen de China y pasan por Kazajistán para llegar a Rusia o Europa son sometidas a controles excesivos y agotadores. Esta situación debilita la visión de Kazajistán de convertirse en una nación de tránsito, y ataca directamente su economía. Sin embargo, Kazajistán no permanece en silencio ante este bloqueo. Astana está implementando una estrategia de resistencia pasiva y simétrica contra la postura agresiva de Moscú. Los funcionarios de aduanas de Kazajistán también han comenzado a alargar deliberadamente los procedimientos de tránsito desde o hacia Rusia, utilizando la burocracia como un arma. Esta situación ha llevado a un caos total en la frontera. Los camiones esperan durante días, los costos se disparan y el comercio se dirige a un punto muerto. Con esta guerra económica en la sombra, Kazajistán le está enviando a Putin el siguiente mensaje: si no puedes garantizar mi seguridad energética y bloqueas mis rutas comerciales, yo estrangularé tus líneas vitales de logística. No te necesito. Cuando todos estos factores se combinan, se está formando una tormenta geopolítica perfecta, sacando a Kazajistán de la órbita de Rusia y empujándolo hacia el mundo túrquico y Occidente. Estados Unidos proporciona el dinero, Turquía abre el camino y Ucrania elimina la antigua ruta. Rusia. Este es un jaque mate coordinado. Combinado con todos estos factores, el costo de este cambio de ruta para Rusia no es solo una pérdida de prestigio, sino un estrangulamiento económico tangible. Rusia solía cobrar tarifas de tránsito por cada barril de petróleo de Kazajistán que pasaba por su territorio.
Más importante aún, el petróleo kazajo podía mezclarse con el petróleo ruso en Novorossiysk y llegar al mercado mundial como petróleo no sancionado. El cierre de la terminal del CPC o el abandono de este oleoducto por parte de Kazajistán le costaría a Rusia miles de millones de dólares en ingresos por divisas y le arrebataría su poder para manipular el mercado energético. Por lo tanto, las explosiones en las gélidas aguas del Mar Negro el 29 de noviembre no solo destruyeron la boya de amarre VPU-2 o un petrolero de la flota fantasma. Estos ataques abrieron una brecha enorme e irreparable en la doctrina de Vladimir Putin de que el Mar Negro es un lago ruso y en su complejo de alianzas. La búsqueda de una ruta alternativa por parte de Kazajistán ya no es un deseo, sino que se ha convertido en un imperativo de seguridad nacional. El mapa está cambiando. Los flujos de energía se están desplazando de norte a sur, de la guerra a la estabilidad, de Rusia a Turquía y al mundo túrquico. Este proceso representa un colapso logístico imperial para Rusia, la influencia de Estados Unidos en Asia Central y una oportunidad histórica para la integración y el ascenso del mundo túrquico. ¿Crees que Kazajistán tendrá el coraje de arriesgarse a la ira de Rusia y cambiar por completo sus válvulas de petróleo al oleoducto Bakú-Ceyhan? ¿Y podrán Estados Unidos y Turquía aprovechar esta oportunidad histórica para convertirse en una superpotencia energética regional en Asia? ¿Por qué Ceyhan? ¿Por qué Turquía? Esto revela una ventaja estratégica de múltiples capas. El BTC es uno de los oleoductos más seguros y de mayor capacidad del mundo, conectando el petróleo de Kazajistán directamente con los mercados europeos y globales. Este oleoducto está completamente aislado del caos en la región rusa del Mar Negro. Mientras que Novorossiysk es una zona de guerra, la terminal de Ceyhan está bajo la protección de la OTAN. Para Kazajistán, esto significa eliminar la prima de riesgo de su petróleo. Las amenazas de Rusia de cerrar las válvulas o sus excusas de fallas técnicas no aplican al oleoducto Bakú-Ceyhan. Este oleoducto está bajo la soberanía de naciones túrquicas. El oleoducto BTC es uno de los de mayor capacidad y tecnológicamente más avanzados del mundo. A diferencia de la engorrosa infraestructura rusa, este es moderno y confiable. El petróleo de Kazajistán que ingresa al mercado a través de Ceyhan aumenta la presión sobre Rusia como proveedor de energía. Utilizar la capacidad total del BTC profundiza el cerco económico sobre Rusia. Después de todo, una interrupción en el suministro de petróleo abre un agujero directo en el presupuesto de guerra. Este cambio en el mapa puede que no elimine a Rusia de la ecuación por completo, pero la degrada de un monopolio indispensable a una opción arriesgada y secundaria. La jugada de Kazajistán tiene el potencial de construir una gigantesca autopista energética que evite a Rusia, conectando el este y el oeste del mar Caspio con oleoductos de acero. Este movimiento debilita la narrativa de Putin sobre el control económico a través de alianzas regionales como la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, OTSC. Kazajistán demuestra que está trazando su propio camino, respaldado por acuerdos con Turquía, Estados Unidos y China, en lugar de la ilusión de seguridad de Moscú. Esta es una declaración de que la relación energética exclusiva de 30 años con Rusia ha llegado a su fin. Kazajistán vio la imagen del liderazgo regional de Putin hundirse en las aguas de Novorossiysk y decidió abandonar el barco. El acuerdo con Wabtec incluye la producción y el mantenimiento de 300 locomotoras de carga de nueva generación en Kazajistán. Estas locomotoras serán las piernas de acero de la ruta de transporte internacional transcaspiana o el corredor medio. Con este acuerdo, Estados Unidos está financiando la independencia logística de Kazajistán. Washington no quiere que Asia Central quede atrapada entre Rusia y China. Su objetivo es rodear a Rusia conectando esta región con Europa a través de Turquía. El ataque a Novorossiysk creó el efecto catalizador esperado para la realización de este proyecto transcaspiano. Las locomotoras Wabtec son ahora una necesidad esencial, no un lujo. El debilitamiento de Rusia, el éxito militar de Ucrania y el apoyo financiero de Estados Unidos. Esperamos con interés sus análisis en la sección de comentarios. Suscríbanse y activen las notificaciones para escuchar la verdad, y nada más que la verdad. Gracias por elegirnos.